muy Es, tarde. es un poco lo que pasa en general en el país, ¿no? Mm, Que siempre mm. ha habido una mirada muy unitaria y desde Mendoza se hace exactamente lo mismo. Bueno, Germán, el motivo del llamado es porque yo lo decía en la introducción, has presentado un pedido de informe para ver qué está pasando con esto, con estos exámenes, ya famosos exámenes respecto de preguntas y sobre todo las respuestas, ¿no? Para el ingreso a tribunales. Contanos un poquito, contale a la gente de qué se trata. Sí, desde, te diría que hace lunes de la de esta semana no, de la semana pasada, presenté un pedido de informes en el Senado y también en una nota dirigida a la Corte, donde les transcribía el pedido de informes al efecto de que procedieran a una investigación teniendo en cuenta de que el Senado en esta semana entraba en receso. Ujú. Entonces, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha del segundo examen, que era el 19 de julio, es que me pareció oportuno dirigir una nota a la Corte expresándoles que había presentado un pedido de informe al efecto de que se investigue fundamentalmente todo cómo había sido el procedimiento del examen, quién había llevado las preguntas y respuestas y en qué momento y quiénes pueden ser los responsables de todo ese manejo, porque conforme las pruebas que nosotros teníamos aparentemente habría existido tal vez hasta un comercio de preguntas y respuestas e incluso algún favorecimiento hacia algún familiar de alguna de las personas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, de algún pariente Ujú. de quien debía manejar la parte informática. Bien, es grave esto, ¿no? Porque, a ver, en principio son sospechas, ¿no? En principio hay un pedido de informe y lo que vos has comunicado recién, ¿no? De poner al tanto a la Suprema Corte de Justicia, pero si se descubre que es así es gravísimo, ¿no? Viste que estamos Es siempre con gravísimo. las Es, instituciones, pero hay 200 cargos en juego y hay gente que está vendiendo las respuestas o te las pasan por abajo de la mesa, es gravísimo. es gravísimo desde todo punto de vista, tanto desde la Corte, porque la Corte incluso creo que ellos dicen el proceso estaba en manos de la Universidad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, de la facultad. Mm, Pero también entendemos de que existe una omisión por parte de la Corte, de algún miembro de la Corte, mm. de no haber denunciado la existencia de esta irregularidad que la conocían. Entonces, ahí está lo más grave. Hoy seguramente salga una resolución de la Corte respecto de la suspensión del segundo examen y según lo que tengo entendido darán a publicar el orden de mérito de los que han rendido y que han aprobado y el tiempo que se demoraron en terminar el examen. Ujú. Eso fue también parte del pedido de informes. Así que estamos aguardando. Yo calculo que en el transcurso de la mañana algo de la Corte va a salir. ¿Se podría llegar a anular el primer examen? Porque me imagino que si se descubre alguna irregularidad, no va a faltar aquella persona, aquel ciudadano, aquel joven que ha participado y se pará. Yo pido que se anule el examen, ¿no? Que presente algún recurso en la propia justicia, no sé, que se venga algo por allí. A mi entender debería anularse, Mm. pero por lo que he leído respecto de las opiniones vertidas ahí adentro de la Corte, no creo que lo anulen, tal vez tomen alguna medida con los casos puntuales o los que surjan a prima facie Mm. de que existe una irregularidad. Bien. Eh, bueno, bueno, uno quizás pensando, ¿no? Y si toma distancia, ¿no? Respecto a esto que vos venís charlando, Germán, es probable porque uno dice, bueno, busco en una universidad la transparencia, ¿no? Para que sea todo por ahí un poquito más claro. Y sin embargo, viste, parece que las cuestiones se filtran igual, o alguien hizo las cosas que no son del todo correctas. El tema es
quién controla, o si hay, cómo fue el método de fiscalización también, ¿no? Porque si yo dejo todo en manos del otro, para que esa gente va a laburar conmigo después, el que ingresa. Exactamente. Un poco es conocer a través de un sumario interno las responsabilidades de cada uno. Ujú, Nosotros no podíamos, en un momento quise enviar un pedido de informes a la Facultad de Ciencias Económicas, pero al ser nacional ujú, no teníamos competencia desde el Senado, entonces ujú, ahí ha sido la misma Corte la que ha pedido el informe. De claro, todas maneras, es tan grave este tema de que si se comprueba esta irregularidad, sin lugar a dudas nos encontraríamos ante la existencia de un delito. exactamente. Estamos charlando con Germán Vicky, él es senador provincial por la Unión Mendocina. ¿Y qué opinas, te pregunto, Germán, ya que estamos en el tema, qué opinas de la justicia en general en la provincia de Mendoza? Porque uno dice, bueno, hay poca transparencia, al menos es una sospecha, ¿no? Al momento del ingreso. Pero después hay gente que ha ingresado a la justicia en el último tiempo, en los últimos años, ocupando cargos que son los que cortan el queso, ¿no? Y uno no dice que han sido afiliados o no, acá en San Rafael los conocemos todos, ¿no? Pero hay, viste, uno ve que hay cierto fiscal o ayudante fiscal, e incluso algún magistrado que tiene cierta simpatía con un color político, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde eso desde la Unión Mendocina? Porque no es nuevo eso que está pasando, se está dando mucho en el último tiempo. Sí, viene pasando, lo que pasa es que antes uno no le prestaba tanta atención. Claro. En cambio, hoy en día, cuando está focalizado en ver a quién proponen, a quién no proponen, y te vas dando cuenta de los nexos y lazos que existen entre las personas propuestas. Sí. Yo creo que hay que rever en gran parte los sistemas de elección y de propuestas, e incluso ir un poquito más allá con el tema del Consejo de la Magistratura, Mm, quien tiene la posibilidad quien es el que toma el examen para el ingreso de jueces. Nosotros advertimos una clara injerencia de la política en todo lo que se refiere a la justicia. Es realmente llamativo y evidente de que hay fiscales que responden a órdenes o instrucciones de algún superior por alguna causa en particular. ujú, Y esto es muy grave. El Poder Judicial tiene que ser el freno del Poder Ejecutivo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dotarlo de la independencia necesaria para que pueda aguantar cualquier embate que se pueda dar desde el Ejecutivo o desde la política. sí, Por tal eso cual. necesitamos a los mejores, a los que no les tiemble el pulso, es decir, que actúen con independencia, no importa de qué, a ver, lo que hay que buscar es que no sean partidarios, Ujú, es decir, eso es lo que hay que buscar. Y hay un montón de personas con gran calidad que se desempeñan en la justicia y que vienen haciendo carrera judicial y que tienen todos los méritos para llegar a cargos muy importantes y sí. tienen también los conocimientos. Sí, coincido plenamente con vos, pero a veces esos que hacen carrera y hacen todo el caminito, después no llegan también, ¿no? A ocupar los cargos más importantes, ¿no? Sí, porque Y eso ves que termina entra alguno por dependiendo. la ventana, porque en cada jurisdicción, ¿no? O circunscripción judicial, uno los conoce, porque quizás ha sido a la escuela, porque fue a la escuela con tu primo, porque era vecino de la vuelta, y uno dice, che, ¿este es ayudante fiscal o es fiscal? Pero este simpatizaba con, ¿no? Con tal color político. Y te digo más, levantaba la bandera. Y ahora vos lo ves que entró por la ventana y decís, Y se ha es rara la utilizado, cuestión, ¿no? Porque uno los es, conoce. Yo no voy a dar nombres, Germán, pero uno los conoce. Sabe que para sí, quién han obvio. militado, dónde tiene el corazón y demás. A veces hasta en charlas de café o asado, sabes que son de determinado partido, ¿no? Y para mí es Por gravísimo eso. supuesto. Es muy grave y creo que es algo que a lo que nos debemos abocar para cambiar, porque el sistema,
el problema es que el sistema de elección termina siempre dependiendo del gobernador de turno, en lo que se refiere a la terna de los jueces, yendo nada más que a eso. Pero ahí la inclinación es política y eso no debería ser así. Entonces, me parece que debemos dar una discusión profunda de los cambios que hay que realizar y evitar la injerencia de la política en todos los organismos, en este caso la justicia, organismos de control. Nosotros lo vemos permanentemente. Es inconcebible que un Estado se controle a sí mismo. No sé qué control puede haber. Y esto es un poco lo que yo te marcaba al principio, de que uno al principio como que no le dabas, no lo veías tan claramente, Sí. pero a medida que te vas metiendo en el tema y pones la lupa, cada vez lo ves con más claridad y ves con más claridad la cooptación de todos los órganos que tenemos, y son órganos claves, instituciones claves para defender la democracia. Tiene mucho poder Cornejo hoy, ¿no? Por supuesto, tiene todo el poder, todo el poder. Cuando decís todo el poder, hay que hacer un poquito más claro, a ver. Y tiene el poder sobre el Ejecutivo, tiene ministros que le responden absolutamente, que ni siquiera le responden al propio gobernador, tiene el poder sobre el Poder Judicial, anda a los miembros de la Corte, Sí. es decir, en algunos temas políticos ya han mostrado. Creo que ahora se empieza a abrir un poco el abanico porque el doctor Valerio ya no está acompañando en todas, entonces me parece que por ahí hay una luz de esperanza. Es que si no, Valerio se le va a volar el sombrero, va a quedar más manchado que un tigre, porque de verdad, Germán, porque cuando vos ya empezás a quedar muy pegado en algunas cosas, después con el tiempo la factura te la pasan pero a la vuelta de la esquina. Y los jueces tienen que defender su honorabilidad y el cargo para el cual han sido elegidos. Te diría que el cargo en mi caso, que soy abogado, es el cargo más importante y es el cargo que hay que defender y que uno, está garantizando un sistema democrático. Entonces es tan importante la opinión de un juez que jamás debe ser política esa opinión. Tal cual. Y en el legislativo ocurre lo mismo. También existe un gran poder de Cornejo sobre el legislativo, es decir, las dos cámaras, una la maneja Lombardi y la otra la maneja Kirchner. Y tal es así que hemos tenido prácticamente escasa labor de comisiones en lo que va del año. Yo decía ahí que en Legislación y Asuntos Constitucionales, que es la comisión que integro, únicamente tuvimos 2 reuniones en el año. Eso es nada, con la cantidad de proyectos que hay para tratar, y eso es una orden expresa.